Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. El día 15 de agosto del 1769 nace en Córcega, Italia, un hombre pequeño, ¿verdad? De tamaño, pero demasiado grande en estatura, que todavía estos tiempos nuestro país está recibiendo, ¿verdad? De esas grandes reformas que hizo Napoleón Bonaparte, como la del Código Civil Dominicano, el Código Penal Dominicano, también, que se aplica todavía algunas partes de ese código. Napoleón Bonaparte, quien cambió el mundo con su forma de pensar, los avances que se hizo en esa época, inclusive quien logró que la Iglesia y el Estado fueran totalmente independientes, que el poder omnímodo, profundo, grande, total, que tenía la Iglesia en contra del Estado, o a favor o en contra del Estado, fueran saliéndose, ¿verdad?, del control de la Iglesia, y que el Estado fuera independiente y que la Iglesia también sea independiente. Pero para eso Napoleón tuvo que contar con los grandes pensadores de esa época, Vidal. Hombres pensadores, hombres analistas, hombres buenos, hombres malos. Ahí estuvo a Talleyrand, ahí estuvo a Fouché, ahí estuvo cerca a Robert Pierret, aunque al final es aguillotinado, pero se fueron de ese grupo de hombres. Hay un libro que escribió Émile Louis sobre Napoleón, que para usted entender ese momento, esa historia de quién fue Napoleón, hay que necesariamente someterse a ese libro. Napoleón pensó, Vidal pensaba. Yo recuerdo en ese libro que un médico que estaba en los lados de Egipto, donde Napoleón, Rusia, en esa zona, donde Napoleón perdía la guerra, le pidió a ese médico que hiciera un informe falso. El médico le dijo que no se prestaba para ese tipo de acción, que él era un médico honesto, y Napoleón lo destituyó, lo metió preso y lo sacó del ejército. Pasó el tiempo, y cuando Napoleón pasó a ser el emperador, el hombre grande de Francia, al primer hombre que mandó a buscar y puso a su lado fue a ese gran hombre. Eso pasó aquí también con Trujillo y Balaguer. Balaguer nunca, Balaguer sabía la calaña de... Trujillo sabía la calaña de Balaguer, pero nunca se lo quitó de al lado, nunca se lo despegó. Entonces esos pensadores, como fue Napoleón, que al final muere, ¿verdad? Hay especulaciones con respecto a su muerte, que muere de un cáncer, que muere envenenado en la isla Elba. Ahí muere al final, después que en el 1815, él estuvo 2 mandatos, del 1799 al 1804, decidía el directorio, pero de 1804 al 1815 fue emperador de Roma, que se dio su título. Inclusive el Papa quería ponerle la corona y él lo aceptó, él cogió su corona y se la puso. Entonces, un día como hoy nace en Córcega, Italia, Napoleón, y muere el 5 de mayo de 1821 en la isla, ¿verdad? En la isla de Elena, donde fue en Melba, donde fue Elba, en donde fue deportado, y ahí muere supuestamente de envenenamiento. Le aplicaron su propio código, el código penal, el destierro. Una pena que se incorporó en el código penal, que también fue aprobado durante la época de Napoleón Bonaparte, un grande de la estrategia militar,
un hombre que llegó a acumular un poder asombroso y que gobernó Francia con mucha sabiduría, especialmente en la primera etapa, que dotó a Occidente de la codificación, que tuvo la gran ventaja de facilitar que el derecho francés llegase a pueblos tan distantes como Israel, la India, Latinoamérica, que a pesar de que España fue quien gobernó a estos países, el derecho español estaba tan disperso, tan disgregado, que los pueblos de América, cuando asumen la independencia, adoptan el derecho francés, incluyendo la República Dominicana, que si bien se lo impuso Haití de 1822 a 1844, ya siendo independiente, decidimos aplicar la legislación en lengua francesa desde el 1844 hasta 1884, cuando Lillis ordena la traducción de los códigos franceses al español. Napoleón, obviamente, tuvo fracasos en la etapa final de su vida, muchas victorias, pero unas derrotas que dolieron mucho y una decisión que le extraña, que le coloca en un lugar donde no la pasó bien. Y una mujer con mucho poder, Vidal. Bueno, tenía una mujer que es uno de los romances más apasionados de la historia, porque esta mujer un poco mayor que él era una mujer que él amaba mucho y se sabía que ella era alegre, ella no era hambrienta. Y entonces Napoleón no era el tipo complicado con eso. No. Siempre que él llegaba a Francia, él lo que quería era que ese plato estuviese ahí, pero no quien hubiese comido antes. Y mantuvieron esa relación durante una etapa. Luego sabemos que también la relación se quebró en parte, pero la historia la ha hecho famosa a ella porque era la mujer de Napoleón. Si no hubiese sido una persona importante como Betsabé, que es importante, dice Juan Bosch, porque fue la mujer del rey David. Si no, ¿quién hubiese hablado de Betsabé? Exactamente. Entonces, ¿quién hubiese hablado de Josefina si no hubiese sido Josefina la mujer del emperador Napoleón? Evita Perón también. ¿Quién fue? Bueno, Evita Perón, aunque Evita Perón tenía unas luces, tú sabes. Tenía unas luces. Sí, pero fue más grande, fue el presidente, fue el No, él la ayudó, sí, pero yo digo, tenía unas luces también, Evita. Sí. Política, visionaria. Doña Emma, usted tiene algo que decir de Napoleón ahí, porque Bueno, doctor Odalis, si realmente Napoleón fue traicionado por personas allegadas a él. Mira, Emma, es muy difícil. Se habla de esa traición. Sí, es muy difícil. Que lo llevó a morir lejos, abandonado, o prácticamente solo. Inclusive cuando Napoleón, cuando la última guerra que Napoleón perdió fue la guerra de Waterloo, ¿verdad? De Waterloo fue la última guerra. Es necesario que después, o es casi normal, Emma, que cuando usted pierde el poder, usted es traicionado. Como la soledad del poder. La soledad, sí, eso te acaba. Es que Francia tuvo una historia convulsiva. Francia decidió enfrentar el absolutismo, destronar a la corona, y la toma de la Bastilla, que da inicio a la Revolución Francesa, no estuvo exenta de altos peligros y de divisiones internas. De hecho, los revolucionarios se destruyeron a sí mismos. En Francia hay que conocer la contrarrevolución, que fue una respuesta a los errores de los revolucionarios. En el caso de Robespierre, que tú hablabas, era un tipo brillante, pero cuando se vio con poder en la mano, que por eso que yo digo que el presidente, que piense bien en eso, el procurador, el poder aloca. Un tipo brillante, doña Emma, Robespierre. Y su propia gente le mochó en la cabeza. Sí, llegó a ser jefe de la Asamblea Nacional.
y tenía el poder de decidir quién iba a la guillotina. Sí. Todos los días llegaba a la asamblea y decía, mañana van a ir para la guillotina fulano y sultano. Y una buena tarde llega a la Asamblea Nacional y dice, a partir de hoy yo no voy a decir quiénes van a ir a la guillotina mañana. Se va con todo el poder del mundo, sale como un pavo real. Los señores asambleístas se quedan en el salón augusto de la asamblea y dicen, Robespierre está loco. Nosotros somos la mayoría, nosotros somos la asamblea, vamos a decidir que mañana lo vamos a matar. Y al otro día le quitaron la cabeza. Dispuso la Asamblea Nacional que quien iba a ir a la guillotina era Robespierre, procurando salvar ellos, que él con su poder no los colocara, que colocó a mucha gente que no debieron sacrificarse. Sí, mucho. Y sí, Napoleón, como cualquier político importante, como cualquier jefe militar, como cualquier estratega, tuvo altas y bajas, y tuvo también la intriga del poder, la traición del poder, tuvo la desconsideración del poder. De hecho, él hubo una etapa en la que le sacan del poder y acumula una fuerza y vuelve y recupera el poder de manera transitoria, pero la verdad es que la historia de Francia de principio del siglo cambió la humanidad, Vidal. Sí, cambió la humanidad, pero hay muchas cosas ahí que ver, especialmente lo que justificó los movimientos contrarrevolucionarios, que fue cuando Fouché tuvo más poder. Porque Fouché estuvo con los revolucionarios y con los contrarrevolucionarios. Y estando con los contrarrevolucionarios, ¿sabe qué hizo doña Emma? Fouché, que fue el policía más famoso del mundo, lo nombraron el gobernador de una región de Lyon en Francia, y él, que había sido un monje, había sido un sacerdote en cierta forma, descontento con la iglesia, para vengarse de la iglesia, nombró por un decreto a su burro canciller, y la gente de Lyon era con pena de prisión o de pérdida de bienes, y los franceses de Lyon tenían que rendirle pleitesía al cardenal, porque lo vistió de púrpura al burro, y entonces había que hacerle pleitesía al burro de Fouché. El poder aloca a mucha gente. Y bueno, 200 años después de la muerte de Napoleón, Odalis, todavía quedaba como algo, y me llama la atención la subasta que se hizo de su sombrero por unos $2 millones. $2 millones. Sí. Sí, es uno de los hombres. Además de una película que se hizo de Napoleón, que también se fue muy reproducida. O sea, dejó su trayectoria, dejó marcado años después para motivo de recordación. Incluso, que decir, bueno, ese sombrero, esa gorrita que tiene Miguel colocada ahí, 200 años después, que le den 2 millones de porque dólares. es la figura cumbre de la vida política y militar de Francia, Napoleón, a pesar de que no era el señor académicamente doctorado, instruido como otros. Era una persona con una inteligencia natural extraordinaria para entender la política internacional y los diversos escenarios, y motivaba, inspiraba a las fuerzas que le seguían. ¿Era un revolucionario o un dictador cruel? Sí, era ambas cosas, doña Emma. Era un híbrido, pero Napoleón se impuso porque Napoleón era una burla. Lo trataban como el tamaño. Napoleón tenía como cierto físico como que no era normal. Era pequeño, tenía 5'7". 5'7". Y se impuso. Napoleón se impuso. Quizás su estatura era pequeña, pero su pensamiento era grande. Era demasiado grande. El carácter. Y la capacidad camaleónica que tuvo en los momentos difíciles, poder sortear y ascender en la carrera que siguió. Y rodearse. Por ejemplo, para los códigos, Napoleón encerró, literalmente hablando,
a los principales juristas y les dio un tiempo para que hicieran la codificación. Un código, digamos, casi perfecto. Casi perfecto. La razón escrita. La razón escrita para ese tiempo. La ley se creía que era ya la única fuente del derecho. Y nada, fue grande Napoleón, pero como cometió errores también que le valieron la pérdida del poder, las intrigas, y en ese tiempo que la gente tenía que salir tanto, el combatiente, el general, el jefe con guerra, porque tuvo guerra que no debió meterse. ¿Tú me entiendes? Fue muy ambicioso. Sí, muy ambicioso. Y por eso obviamente se debilitó Francia, después que él tiene la suerte de haberle aplicado en su contra, como dije ahorita, una disposición del propio Código Penal que él motivó a que se aprobara. Sí.